Buenas tardes. Esta es una hora difícil, es la hora del burro. Y ustedes dicen, ¿por qué le dice la hora del burro? Bueno, en Venezuela hay 7 regiones muy calientes y por ahí a mediodía, a 1 de la tarde, cuando está haciendo un calor infernal, uno ve al lado de la carretera estos burros todos tirados con las patas para arriba y uno cree que están muertos. Pero lo que pasa es que acaban de comer y por el calor pues están completamente inertes. Así que espero que esta tarde no estemos inertes, que esta tarde, a pesar de haber comido hace poco, estemos alerta y prestando atención a la palabra del Señor. El pastor Rico ha tenido su oración para nuestra presentación. Siento mucho haber llegado un poquito tarde. Pero el asunto es que, ¿sabes? Cuando yo voy a una actividad gringa, llego a tiempo. Pero cuando voy a una actividad hispana, yo voy es por hora hispana. Entonces, las 3 quiere decir 3:15, 3:20. ¿Tengo razón o no tengo razón? Claro que tengo razón, ustedes lo saben. Bueno, vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Posiblemente hay alguno esta tarde que no estuvo ni anoche ni esta mañana, así que vale la pena repasar para beneficio de esas personas y también es bueno para los que estuvimos repasar lo que estudiamos, para colocar el fundamento de lo que vamos a hablar esta tarde. Hemos estado estudiando la profecía de Daniel 7 y luego estudiamos esta mañana la profecía de Apocalipsis 13, 1 al 10, donde habla de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, y luego hablamos de la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que se levanta de la tierra. Ahora vamos a seguir la secuencia o la cadena profética para ubicarnos en lo que vamos a trazar esta tarde. En Daniel 7 comenzamos con el león. Representa el reino de Babilonia, el reino que impera en los días cuando escribió Daniel. La cadena profética comienza en los días cuando escribió el profeta. Tenemos un punto de comienzo. Es muy importante tener un punto de comienzo. Luego, después del león, se levanta el oso. Los medos y persas conquistaron a Babilonia y ahora tomaron el poder. Luego después continuamos con Grecia. Grecia conquistó a los medos y los persas y Grecia ascendió al poder. Luego viene el Imperio Romano. El Imperio Romano conquista a los griegos y ahora el Imperio Romano gobierna en lugar del Imperio griego. Pero nos dimos cuenta que después que el Imperio Romano gobernó como un reino unido por cierto periodo de tiempo, la mayor parte de su carrera en realidad, de la cabeza de esa cuarta bestia se levantaron 10 cuernos, que significa 10 divisiones del Imperio Romano. Y las divisiones se terminaron, es decir, la última división se estableció en el año 476, cuando el último emperador del Imperio Occidental Romano fue depuesto. Su nombre fue Rómulo Augustelo. Él fue depuesto y después de eso no hubo emperador en el occidente del imperio. Luego nos dimos cuenta que después que los 10 están completos en el 476, en medio de los 10 y después que están los 10, se levanta un cuerno pequeño. El cuerno pequeño representa Roma papal. Y el papado gobierna desde el año 538 hasta el año 1798. Fíjese cómo nos hemos movido en la cadena profética, en este estudio disciplinado, porque no es adivinar, no es conjeturar, no, sencillamente seguir la secuencia. Nos hemos movido del año 605 al 539, del 539 al 331 antes de Cristo. Del 331 al 168 antes de Cristo. Del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Al 538 después de Cristo.
a 1798 después de Cristo. Así ha sido la cadena profética. Y nos dimos cuenta esta mañana que en 1798, cuando el primer poder fue llevado cautivo, cuando la bestia fue llevado cautiva y cuando recibió la herida de espada, en ese momento se estaba levantando otra bestia, otra nación, porque bestias representan ¿qué? Naciones. Así que si esta bestia se levanta de la tierra, tiene que ser una nación. Porque si el león es una nación, el oso es una nación, el leopardo es una nación, la bestia espantosa y terrible es una nación, pues otra bestia que se levanta tiene que representar también una nación. Es decir, cuando la primera bestia cae, ahora se levanta otra nación. Y esta nación tiene varias características que la identifican. En primer lugar, nos dice cuándo se iba a levantar después que la primera bestia recibiera su herida mortal. Tiene que ser alrededor de 1798. Iba a levantarse en un lugar distinto, porque no se levanta del mar como los poderes anteriores, asiáticos y europeos, sino que se levanta de la tierra, se levanta en otro sitio distinto, donde no hay aguas, donde no hay muchedumbres, como había en Asia y en Europa. Además de eso, tendría que ser una superpotencia política, porque va a mandar a todos a adorar a la primera bestia. Tiene que ser una superpotencia económica, porque va a prohibir comprar y vender a nivel global. Tiene que ser una superpotencia militar, porque va a imponer el decreto de muerte contra aquellas personas que no acepten lo que hace en favor de la primera bestia. Tiene que ser un poder contemporáneo con la primera bestia, y tiene que ser un poder que no lucha con la bestia anterior, sino que se amista con la bestia anterior para restaurarle nuevamente el poder, para devolverle la espada, es decir, para soltarla de la cárcel. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué nación es esta que se levantó alrededor de 1798, que va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder, al papado a recuperar su poder? Se trata de los Estados Unidos de América. No hay otra nación en 1798 que cuadre con todas estas características. Uno puede buscar, pero no hay. En los Estados Unidos se levanta alrededor del año 1798, es una superpotencia económica, política, militar. Se levanta en otro lugar distinto que Europa y Asia. Es contemporáneo en los Estados Unidos con la primera bestia, con el papado. Y ustedes saben que ahora se está amistando tremendamente con la primera bestia. Ahora, donde nos enfocamos al final de nuestro estudio esta mañana fue en los dos cuernos que tenía esta bestia. Dos cuernos, ¿como de qué? Cordero. ¿Qué representa el cordero? El cordero es Cristo. En el libro de Apocalipsis 29 veces aparece la palabra cordero, siempre se refiere a Jesús. Es decir, estos dos cuernos conllevan una relación estrecha con Jesús el Cordero. Representa dos reinos. Es decir, que deben ser los dos reinos que reconoció Jesús el Cordero de Dios. Y nos dimos cuenta que los dos reinos que reconoció Jesús fueron el gobierno civil y la iglesia y el Estado. El Señor Jesucristo dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo: mi reino, la iglesia, no es de este mundo. Está en el mundo, pero no es de este mundo. El Señor Jesucristo nunca apeló al poder de Roma para establecer su reino espiritual. La iglesia tiene su espada, que es la Biblia, y la usa predicando. Si la gente rechaza el mensaje, no se le imponen penas civiles. Dios se encargará, como dijo Jesús, de ese individuo en el día postrero. Dios se encarga finalmente de dar el castigo por rechazar la palabra. Pero la iglesia sencillamente predica, usa la espada para predicar. Pero el poder civil también tiene su espada. Y el propósito de la espada en la mano del poder civil es asegurarse que la sociedad funcione bien, en paz y en armonía. Proteger a los padres de hijos abusivos, proteger la vida, proteger
el matrimonio, aunque no lo está haciendo muy bien, proteger la propiedad, proteger la reputación. No se puede permitir que alguien hable falso testimonio de otro. Ese lo puede llevar a uno al tribunal, ¿sí o no? Es decir, el propósito de la espada del poder civil es preservar el orden civil y social. El papel de la espada de la iglesia es sembrar los principios de Cristo en el corazón humano para que la persona se una a la iglesia y sea un ciudadano ejemplar del reino de Cristo Jesús. Jesús reconoció dos reinos, la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados, cada uno con su espada funcionando en su esfera. Pero la Biblia nos dice que va a cambiar la conducta de esta segunda bestia. Esta segunda bestia se va a aliar con la primera bestia. Como vimos esta mañana, va a ejercer la autoridad de la primera bestia. Va a mandar a todos a adorar a la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Levanta una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Creo que todo lo que hace esta nación es para complacer a la primera bestia. Es decir, insólito. Una nación que se edificó sobre esta idea de dos reinos separados, que vaya a hacer lo que hizo el papado durante los 1260 años, uniendo el poder civil con el poder religioso. Ahora, lo que no tratamos en nuestro estudio esta mañana es si los padres constitucionales de los Estados Unidos, en sus escritos, enseñaron que en esta nación iba a haber dos reinos funcionando separadamente. Hemos dicho que los dos cuernos como de cordero representan dos reinos dentro de una misma nación, porque es una sola bestia con dos cuernos. Una nación que reconoce dos reinos, los reinos que reconoció el Cordero, Cristo Jesús. Pero no hemos estudiado los escritos de los padres constitucionales de los Estados Unidos para ver si esa interpretación que hemos ofrecido es correcta. Ahora, cuando examinamos los escritos de los padres constitucionales de los Estados Unidos, me refiero a personas como George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, Benjamin Franklin, los fundadores de esta nación, ya como nación en sí. Ellos conocían cuatro cosas, lo sabemos por sus escritos. Primero, ellos sabían que el Señor Jesucristo había sido condenado y muerto por una alianza entre la iglesia apóstata de esa época y el poder civil de Roma. Ese será nuestro último tema esta tarde, no el último, que es sobre la verdad presente, pero el tema que viene inmediatamente después de este. Vamos a analizar los eventos finales de la vida de Jesús. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz por una iglesia apóstata que usó el poder civil de Roma para acabar con Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando fueron ante Pilato los líderes religiosos de la nación judía? Y le dieron a Pilato, mire, este hombre es malhechor, necesitamos que lo condenes. Y Pilato dijo, bueno, llévenlo y júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Y ellos dijeron, no, pero a nosotros no nos es permitido ejecutar la sentencia de muerte. Necesitamos al poder civil para matar a este hombre. Lo que resultó fue que se unió la iglesia apóstata judía con el poder civil de Roma para acabar con la vida de Cristo Jesús. Los padres constitucionales de los Estados Unidos sabían lo que había sucedido cuando la iglesia apóstata judía usó el brazo del poder civil para matar a Jesús. Los padres constitucionales en sus escritos también entendieron muy bien lo que había pasado después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Los padres constitucionales de los Estados Unidos no eran
personas que asistían a la iglesia no eran particularmente religiosos, pero tenían respeto a Jesús, admiraban al Señor Jesucristo, eran humanistas, creían que Jesús era un gran hombre que hablaba mucho del amor y ayudaba mucho a la gente. De esa manera admiraban a Jesús. Y ellos sabían, leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia judía había seguido su práctica de apelar a los magistrados de Roma para perseguir a los apóstoles que estaban predicando el evangelio. Si ustedes quieren una tarea muy interesante, vayan a una concordancia y busquen en la concordancia la palabra judíos en el libro de Hechos de los Apóstoles, no el de la hermana White, sino el libro bíblico de Hechos de los Apóstoles. Vez tras vez tras vez en el libro de Hechos aparece la palabra judíos, y siempre que aparece la palabra judíos, la iglesia apóstata judía está apelando a los magistrados de Roma para que castiguen a los apóstoles. Siguieron haciendo con la iglesia lo que habían hecho con Jesús, apelando al poder civil para castigar a los individuos que la iglesia judía aborrecía. Los padres constitucionales conocían lo que sucedió después de la ascensión de Jesús. Los padres constitucionales de los Estados Unidos también entendieron la época colonial de los Estados Unidos de América. La historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes segmentos. En realidad no podemos decir ni siquiera la historia de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se estableció en 1776, pero antes de eso tenemos la época colonial. Celebramos hoy Thanksgiving. Para los hispanos no significa lo mismo para personas que nacieron y crecieron acá, porque Thanksgiving celebra la llegada de los peregrinos de Europa huyendo de la persecución religiosa en Europa, aquí en los Estados Unidos, en el año 620. Pero ¿saben lo que es interesante? Los padres constitucionales sabían muy bien que cuando vinieron los peregrinos y otros a los Estados Unidos buscando libertad religiosa, luego aquí le negaron la libertad religiosa a todo el que no pertenecía a la iglesia que ellos representaban. Se trajeron las malas costumbres de Europa. Por ejemplo, en la época colonial, si un individuo no pertenecía a la iglesia anglicana o la iglesia puritana, no podía ocupar un puesto en el gobierno civil. Para estar como en algún puesto del gobierno civil, tenía que pertenecer a la iglesia. Eso es mezclar los asuntos de la iglesia con el Estado. Además de eso, en la época colonial la gente le daba los impuestos al gobierno y el gobierno le pagaba a los ministros, pero solo a los ministros de la iglesia reconocida por la colonia. Eso no incluía a los cuáqueros, los bautistas, etcétera, solo eran los puritanos o los anglicanos. Además de eso, en 3 de las 13 colonias había un reglamento que si la gente era rebelde e insistía en ser rebelde y no asistía a la iglesia los domingos, si seguían rebeldes, había en los libros un reglamento que decía que podían ser ejecutados por no ir a la iglesia el domingo, que ellos creían ser el día de reposo, en la época colonial. Los padres constitucionales conocían muy bien, por ejemplo, la historia de Roger Williams, quien estableció el estado de Rhode Island y su capital Providencia. Ellos sabían que Rogelio Williams llegó allá a Massachusetts en el año 1629 y que empezó a predicar la separación de la iglesia del Estado, libertad civil y religiosa, que el poder civil no debía meterse en los asuntos de la iglesia, ni la iglesia debía usar el poder civil. Y enojó a los ministros de la colonia de la bahía de Massachusetts y se dio un decreto de expulsarlo de allí, y si no se iba la gente que era expulsada, podía ser encarcelada, inclusive podía ser muerta. Así que en 1629, en el mes de diciembre, le tocó huir en un invierno crudo por 3 semanas, huyendo de la colonia de la bahía de Massachusetts. Si no hubiera sido por los indios que le dieron alimentación y lo escudaron y lo cuidaron, hubiera perecido. Gracias a Dios que Rogelio Williams amaba mucho a los indios. En aquella época los colonos, si querían un terreno, mataban al dueño, al indio que era dueño, y se quedaban con la propiedad. Rogelio Williams dijo: no señor, si usted quiere la propiedad del indio, usted se la compra, porque eso le pertenece a él. Y claro, los colonos no les gustaba esa idea, porque ellos no querían pagar por la propiedad.
Así que le tocó huir y finalmente después de 3 semanas huyendo, dice, yo me hubiera muerto si no hubiera sido por los indios, los nativos norteamericanos. Llegó a lo que hoy es el estado de Rhode Island, el estado más pequeño de los Estados Unidos, e instituyó o estableció su capital, Providence, Providencia. Y pronto esta colonia empezó a prosperar porque Rogelio Williams dijo, mire, cualquier persona puede venir aquí a Rhode Island con 2 condiciones. Número 1, esté dispuesto de trabajar, y número 2, esté dispuesto de obedecer las leyes civiles. A nosotros no nos importa que sea cuáquero, que sea judío, que sea católico, no nos interesa a cuál iglesia pertenece, puede venir y establecerse en esta colonia, la colonia de Rhode Island. Y Rhode Island prosperó y emigraron muchos de las áreas a donde había persecución. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían la historia de este país en su época constitucional. Y los padres constitucionales también entendían muy bien lo que había sucedido durante los 1260 años de la historia de la iglesia papal. Muchas veces los padres constitucionales mencionan la Inquisición y repetidas veces dicen, en este país que nosotros vamos a establecer, no va a haber posibilidad de que haya una Inquisición. Aquí todo individuo puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia, porque vamos a separar a la iglesia del Estado. No va a ser como el papado y los poderes civiles durante los 1260 años. Los padres constitucionales conocían todas estas historias y dijeron, en este país que estamos estableciendo va a ser un sistema diferente. Por lo tanto, en 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Brevemente, dice muchas cosas, pero la parte más conocida es que todos los hombres fueron creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables. Inalienables significa que Dios los garantiza, nadie se los puede quitar. Ciertos derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos de América y la base de la Constitución es que el pueblo iba a gobernarse a sí mismo. Es decir, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Muy distinto que lo que había sido en Europa. En Europa el poder fluía de arriba hacia abajo. En asuntos civiles el rey dictaba y la gente obedecía. En asuntos religiosos el papa dictaba y toda la gente en asuntos espirituales obedecía. Pero los fundadores de los Estados Unidos dijeron, no, aquí el poder no va a fluir de arriba hacia abajo, del rey hacia los súbditos, del papa hacia los miembros, sino que ahora la gente misma se va a gobernar a través de sus representantes elegidos por el pueblo. Esa es la base de la Constitución de los Estados Unidos. Y en 1791, 7 años antes de la herida mortal, se aprobó el Acta de Derechos, que se conoce como Bill of Rights, que son las 10 primeras enmiendas a la Constitución que garantizan los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ahora fíjense qué interesante es que cuando el poder anterior estaba a punto de recibir su herida mortal y ser echado a la cárcel, Dios ya estaba obrando en 1776, 1787, 1791, ya Dios estaba obrando para que se levantara el poder que iba a tomar el lugar del poder que estaba cayendo. Ahora necesitamos entender algo. Algunos dirán, bueno, los Estados Unidos entonces surgió antes del año 1798, no después de 1798. Pero necesitamos entender, hermanos y hermanas, que un poder no se levanta instantáneamente. Por ejemplo, cuando cayó Babilonia, ya de antemano habían varias guerras que indicaban que Babilonia estaba menguando en poder, ¿sí o no? Sencillamente, en Daniel 5 habla de la noche final, del momento final cuando Babilonia cayó. Pero antes de eso ya Babilonia estaba menguando en poder y Medo-Persia estaba ascendiendo en poder.
Interesante que aquí tenemos, cuando la primera bestia ya estaba menguando en su poder, se estaba levantando otro poder, los Estados Unidos, para tomar el trono de la nación. Elena White, quien nació solo 29 años después de la herida mortal, escribió algo muy interesante en El conflicto de los siglos, página 495, sobre el ideal de los fundadores de los Estados Unidos como nación. Conflicto de los siglos, página 495, dice: los fundadores de la nación procuraron con acierto, y quiero agradecerle a las personas que estuvieron encargadas de asegurar que tuviéramos esto en pantalla para que ustedes lo pudieran leer, porque es mucho mejor que lo puedan leer y también escuchar. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia, escuchen bien, no pudiera hacer uso del poder civil. ¿Qué querían los fundadores? ¿Que la iglesia qué? No pudiera usar la espada del poder civil. ¿Y cuál es el resultado cuando la iglesia usa la espada del poder civil? Dice ella, con los consabidos e inevitables resultados. ¿Qué son los resultados? La intolerancia y la persecución. Los fundadores sabían que la intolerancia y la persecución viene cuando la iglesia usaba el poder, la espada del poder civil. Por lo tanto, los fundadores dijeron, vamos a evitar que esto suceda en esta nueva nación. Ahora quiero que examinemos algunos de los escritos de los fundadores de los Estados Unidos, de los padres constitucionales de los Estados Unidos. Empezamos con George Washington y vamos a ver si en realidad los dos cuernos como de cordero representan dos reinos, la iglesia y el Estado, separados, si ese era el ideal de los fundadores de los Estados Unidos. George Washington fue el libertador de la patria, el equivalente de San Martín en Argentina, el equivalente de Simón Bolívar en los países bolivarianos. Fue el libertador de los Estados Unidos, del imperio inglés, y fue el primer presidente de los Estados Unidos de América. Él también presidió sobre la convención constitucional a donde se ratificó la constitución de los Estados Unidos. Estaba sentado en una silla especial, en el espaldar de la silla había un sol bien grande y él comentó, yo cuando miré ese sol no se podía ver si era un sol poniente o un sol ascendiente, dice, pero yo estoy convencido que es un sol ascendiente porque la nación estaba ascendiendo en ese momento. Ahora, George Washington dijo las siguientes palabras. Recuerden que presidió la convención constitucional, fue el presidente de la convención constitucional. Esto fue lo que dijo: nunca hubiera colocado mi firma sobre la constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Yo no hubiera aprobado la Constitución si hubiera tenido alguna idea de que esto iba a quitarle los derechos religiosos a la gente. Sigue diciendo, y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general, que es el gobierno federal, se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano, ¿cuál reino es ese? El civil. Cualquier persona que se porta como un buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, ¿qué reino es ese? El reino espiritual debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. George Washington tenía la idea de separar el poder civil del poder religioso. Claramente está en esta cita. Benjamin Franklin tenía un sentido de humor. Benjamin Franklin, ¿sabe que él quería que el pavo fuera el símbolo nacional? Menos mal que no le hicieron caso.
Ustedes saben que en inglés decimos he's a turkey. Es como medio despectivo el asunto del pavo, así que menos mal que se escogió el águila. Pero Benjamin Franklin dijo las siguientes palabras, escuchen. Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. ¿Creía Benjamin Franklin en la separación de la iglesia del Estado en esta cita? Claro que sí. La religión debe apoyarse a sí misma, el poder civil no debe apoyar la iglesia. Ahí tenemos los dos cuernos como de cordero, separación de iglesia y Estado. ¿Qué diríamos de Thomas Jefferson? Thomas Jefferson fue un gran hombre en la historia de los Estados Unidos de América. De vez en cuando yo visito Washington, D.C. y siempre me gusta ir al monumento a Jefferson, el Jefferson Monument. Y hay una inscripción en el monumento a Jefferson que yo un día me senté y escribí a mano lo que está allí grabado en mármol blanco en el monumento a Jefferson, pues tiene gran significado en los aspectos de la relación entre la iglesia y el Estado. Y esto es lo que está inscrito en el monumento de Jefferson, ahí en ese mármol blanco que ustedes pueden visitar. Dice lo siguiente, y aquí está escribiendo Jefferson: el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales, que es lo que hace el poder civil, ¿verdad que sí? Es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Y ahora escuchen esto: ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. ¿Creía Thomas Jefferson en la separación de la iglesia y del Estado? ¿Creía él que la religión tiene su lugar? ¿Cómo no? ¿Creía que el Estado tenía su lugar? ¿Cómo no? ¿En una misma nación? Sí, pero sin que un poder interfiriera con el otro. Una vez Thomas Jefferson dijo lo siguiente: solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede sostener por sí misma. ¿Creía en la separación de la iglesia del Estado? ¿Cómo no? En otra ocasión, Thomas Jefferson dijo lo siguiente, y ahí ustedes pueden ver en la pantalla las referencias a esto. En otra ocasión, Thomas Jefferson dijo: los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. ¿Cuál es la limitación del poder civil? Los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. Yo pregunto, ¿el poder civil puede intervenir si usted le roba a otro? ¿Si usted mata a otro? ¿Si usted habla mal de otro? ¿Si usted se acuesta con la mujer del otro? También debería ser, aunque eso ya no se aplica. ¿Si maltrata a los padres? ¿Puede intervenir el poder civil? ¿Cómo no? A eso se limita el poder civil, a preservar el orden social, relaciones entre seres humanos. Sigue diciendo: a mí, dice Jefferson, no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. Lo que creen otros no me afecta. Entonces, ¿para qué el gobierno civil va a imponer lo que quiere la iglesia? En materia de religión, la mente y la conciencia del hombre es libre.
nuevamente está la idea de la separación de la iglesia del Estado. El reconocimiento de que existen los dos en una misma nación, pero no juntos, sino separados. Jefferson también advirtió en cuanto al peligro de que los sacerdotes se metieran en la política. En cierta ocasión, en una carta a Van Humboldt en 1813, escribió: creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. ¿Están captando lo que está diciendo? Un gobierno dominado por un sacerdocio, dice, no conozco ni un solo ejemplo a donde la gente en realidad tenga libertad. Finalmente, en una carta a H. Spafford en 1814, Thomas Jefferson dijo: en todos los países y en todas las eras, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. Lo tenía claro. ¿Están captando los dos cuernos como de cordero los escritos de los fundadores del país? Cuadra perfectamente con lo que dice Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11. Había una sociedad o una asociación bautista en la ciudad de Danbury, Massachusetts, que estaba muy preocupada en cuanto a si se iba a garantizar su libertad de conciencia, su libertad de culto. Y ellos le escribieron a Thomas Jefferson preguntándole: ¿hay alguna garantía de que nosotros vamos a tener libertad para adorar a Dios de acuerdo a lo que nos dicte nuestra conciencia? Thomas Jefferson en 1802 escribió la respuesta a la Asociación Bautista de Danbury, donde usa la metáfora del muro. Es una metáfora muy importante en los escritos de los fundadores. Esto fue lo que escribió Thomas Jefferson a estos bautistas que estaban preocupados de si iban a tener libertad religiosa o no. Aquí leo lo que dijo: creyendo como ustedes, es decir, Jefferson dice, yo creo como ustedes, la Asociación Bautista, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no nuestras opiniones. Yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura, ustedes saben que ese es el Congreso, ¿verdad?, que redacta las leyes, que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Reconoció Jefferson la legítima existencia de la iglesia y del Estado? ¿Juntos? No. ¿Con una qué? Una pared de separación entre la iglesia y el Estado. La iglesia funcionando como iglesia y el Estado funcionando como Estado. El Estado en asuntos civiles, la iglesia en asuntos religiosos. Lo dice claramente Thomas Jefferson. Reconoció que en una nación existían dos reinos, no juntos, sino separados, donde uno no pudiera interferir con el otro. Ahora hablemos un poquito de Jaime Madison. Se conoce como el padre de la Constitución. En realidad fue el que creó la Constitución de los Estados Unidos. Él declaró en cierta ocasión: no veo ni una sombra de bien que el gobierno general se entrometa con la religión. ¿Qué dice? No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente
la libertad religiosa. No veía ni una sombra de duda que el gobierno general se metiera en el asunto de la religión. En 1822, Jaime Madison, ya para 1822 los Estados Unidos había funcionado por un tiempo, porque recuerden, la Declaración de Independencia 1776, la Constitución 1787, las primeras 10 enmiendas 1791, y él está escribiendo esto ya en 1822, y él va a decir, los Estados Unidos le está enseñando una lección al mundo. Fíjese lo que dice Thomas Jefferson, que los Estados Unidos le estaba enseñando al mundo. Esto él lo dijo el 10 de julio de 1822 en una carta que le escribió a Edward Livingston. Dijo lo siguiente: le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. ¿Qué es la primera lección que se le está enseñando al mundo? Le está enseñando que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que le dictan al pueblo sin que el pueblo tenga nada que decir. Y luego dice, el mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno, más bien que con su ayuda. La religión florece más que sin la ayuda del gobierno, que con su ayuda. Yo pregunto, ¿creía Jaime Madison en la separación de la iglesia y del Estado? ¿Cómo no? A veces yo le pregunto a la gente, ¿a cuántos reinos pertenece usted? Voy a hablar de mi caso. Yo mencioné esta mañana. Yo soy ciudadano de los dos reinos en un solo país. Yo soy ciudadano por nacimiento, porque nací en Wisconsin. Pero también soy ciudadano de la iglesia por el nuevo nacimiento. Y tengo mi pasaporte del reino de Cristo, que es la sangre del Cordero. Y tengo mi pasaporte americano que uso para moverme a otros países. Vivo en un solo país, pero soy ciudadano de dos reinos. Soy ciudadano del reino civil y también del reino religioso en una sola nación. Ahora hablemos por un tiempo de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Ahí es que está más claramente delineada la separación de la iglesia del Estado. Algunos protestantes dicen, no, esa idea de la separación de iglesia y Estado, eso no está en la Constitución. Ninguna parte dice la Constitución separación de iglesia del Estado. Es cierto que esa expresión no aparece, pero el concepto está clarito en la Constitución, en la primera enmienda. Ustedes saben que las enmiendas son parte de la Constitución, ¿no? No es que no es un apéndice a la Constitución, es parte de la Constitución, las enmiendas. Ahora, ¿qué dice la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos? Tiene 3 cláusulas. Las primeras 2 cláusulas defienden la libertad religiosa y la última cláusula defiende derechos civiles. Fíjense, derechos religiosos y derechos civiles en la primera enmienda. La primera cláusula de la primera enmienda dice lo siguiente: el Congreso no hará ninguna ley. El Congreso redacta las leyes, ¿sí o no? El Congreso es el que hace las leyes. El Congreso no hará ninguna ley con respecto ¿a qué? Al establecimiento de religión. No dice de una religión, no dice de una iglesia por sobre otra iglesia, dice religión, sin artículo definido o indefinido. Es decir, el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión. Esa es la primera cláusula. No se puede, el Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca religión en ningún sentido. La segunda cláusula dice, ni que prohíba
el libre ejercicio de la misma. Quiere decir, en otras palabras, que el Congreso de los Estados Unidos no puede redactar ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba que usted practique su religión. El poder federal no puede ni establecer religión ni prohibir el libre ejercicio de la religión. Permítame darle un ejemplo. Si en los Estados Unidos, y sabemos que va a pasar, el Congreso de los Estados Unidos redactara una ley de que todos tienen que guardar el domingo, esa ley sería inconstitucional. ¿Sería claramente inconstitucional? Sí, porque es establecer ¿qué? Una observancia religiosa. Por el otro lado, supongamos que se hace una ley prohibiendo que la gente guarde el sábado. No solo que tienen que guardar el domingo, sino prohibiendo que guarde el sábado. Yo pregunto, ¿sería inconstitucional esa ley? Claro, porque el gobierno federal, a través de su legislatura, no puede prohibir que usted practique su religión, que guarde el sábado, ni puede exigir que usted guarde el domingo como día de reposo. Las primeras dos cláusulas de la Constitución le prohíben al Congreso de los Estados Unidos que redacte leyes que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba que la gente practique su religión de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Yo pregunto, ¿es eso separar la iglesia del Estado? ¿Es esa una separación de iglesia y Estado? Claro, porque el Estado no puede establecer nada que tenga que ver con ¿qué? Con religión. ¿Reconoce que la gente puede practicar su religión, sí o no? Sí. Pero dice que el gobierno no puede interferir en la religión. Dos reinos en una misma nación. La tercera cláusula garantiza derechos civiles. Leo nuevamente toda la primera enmienda. Dice: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, ni que prohíba la libre práctica de la misma. Ni, ahora viene la tercera cláusula, ni que coarte la libertad de expresión. Yo pregunto, ¿la libertad de expresión es un derecho civil? ¿Cómo no? Ni la libertad de la prensa es un derecho civil, la libertad de la prensa, ¿cómo no? O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente, ¿es un derecho civil? ¿Cómo no? Y de pedirle al gobierno que se les haga justicia, ¿es eso un derecho civil? En la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se garantiza libertad religiosa y libertad civil. Se reconoce la existencia de dos reinos en una misma nación: la iglesia y el Estado. El Estado no interviniendo en la religión, ni la religión interviniendo en los asuntos del Estado. Ahora permítame mencionarles un tratado que se hizo muy temprano en la historia de los Estados Unidos, en 1797. Este es un año antes de la herida mortal, en 1798. El presidente en ese tiempo de los Estados Unidos era John Adams. Llevó al Congreso una ley que se conoce como el Tratado de Trípoli. Y es interesante notar una de las frases que aparece, una de las oraciones que aparece en este Tratado de Trípoli. Esto ha molestado muchos a los evangélicos conservadores de los Estados Unidos, particularmente en el sur. No les gusta que haya existido este tratado porque dicen: Estados Unidos es una nación cristiana, dicen. Y no les gusta esta oración. Se las voy a leer. El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. Yo pregunto, si los Estados Unidos estuviera establecida sobre la religión cristiana, ¿sería eso una violación que dice que no se puede establecer religión? Los fundadores lo sabían. Ellos dicen: si nosotros decimos que los Estados Unidos establecemos que la religión cristiana es la religión de esta nación, estamos estableciendo religión que lo prohíbe la primera enmienda. Los Estados Unidos no es una nación que se funda en la religión cristiana, es una nación que se compone mayormente de cristianos.
pero no es una nación cristiana en sí, porque esa sería una violación de establecer religión. Dicho sea de paso, la gente que vivió en esa época entendía muy bien que esto no era ningún problema. Porque en 1797, en mayo de 1797, esta ley fue leída ante el Congreso de los Estados Unidos. La ley fue aprobada por 100% de los votos. Se le dio una copia escrita a cada uno de los legisladores. El tratado se publicó en los periódicos grandes de Filadelfia y Nueva York. No hubo ni una sola queja que dijera, ¿cómo va a decir que esta nación no es una nación que se fundamenta en la religión cristiana? Porque la gente sabía que la primera enmienda pero tenemos un plan B. Bueno, vamos a poner esto aquí. Lo bueno es que tenemos un plan C aquí también, por si acaso. Ahora fíjense, fue publicado esto en los periódicos de Nueva York y de Filadelfia. Nadie protestó, porque todos sabían que si se decía que esta nación era una nación cristiana, estarían estableciendo religión. ¿Están entendiendo el punto o no? No es que esta nación no debe ser cristiana, no. Puede ser cristiana, pero no por decreto legislativo, porque esa sería una violación de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora permítame hablarles un momento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, the Supreme Court. Los Estados Unidos, como muchos otros países, es una nación que tiene tres ramos o tres ramas de gobierno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo redacta las leyes. El ejecutivo hace cumplir las leyes. Y el judicial lo que hace es interpretar las leyes para decidir si son constitucionales o no. Ahora, si yo les preguntara cuál de estos tres ramos de gobierno es el más poderoso, siempre recibo diferentes respuestas. Algunos dicen, bueno, el legislativo, porque ellos redactan las leyes. Otros dicen el ejecutivo, porque las hace cumplir las leyes. Pero yo quiero decirles, hermanos y hermanas, la rama de gobierno más poderosa es el judicial, la rama judicial, particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan la elección del año 2000? Cuando estaban postulándose George Bush y Al Gore. ¿Recuerdan lo que sucedió en la Florida? Cuando tenía las tarjeticas, estaban mirando en la luz para ver qué había ponchado la gente, por quién estaba votando. Por varias semanas no se sabía quién había ganado la elección. Fue a diferentes abogados, fue a diferentes tribunales menores. Los republicanos y los demócratas, cada uno diciendo, nosotros ganamos. Y los demócratas queriendo que un reconteo y los republicanos no. Subió por los diferentes niveles de los tribunales. Cuando llegó a la Corte Suprema, 9 jueces dijeron, ganó George Bush, punto final. La Corte Suprema de los Estados Unidos eligió al presidente de los Estados Unidos. 9 personas. El 26 de junio de este año, la Corte Suprema proclamó que el matrimonio homosexual en los Estados Unidos es constitucional. Y nadie puede cuestionar eso. Porque la Corte Suprema tiene la última palabra. El Congreso puede redactar una ley, pero si la Corte Suprema dice que no es constitucional, la ley no va. Por el otro lado, el Congreso puede hacer una ley que no es constitucional, pero si la Corte Suprema dice que es constitucional, la ley va. Tanto poder tiene la Corte Suprema. Ahora viene el gran peligro. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces, 6 de los cuales son católicos romanos. Eso es peligroso.
Y hay dos de los jueces que están viejitos. La juez Ginsburg está mal de salud, ha luchado con cáncer, no se sabe cuánto tiempo ella viva. ¿Pueden ustedes imaginarse una Corte Suprema a donde pueda haber 7 u 8 católicos romanos en la Corte Suprema? Yo pregunto, ¿hay la posibilidad de que el Congreso redacte una ley dominical? ¿Sería inconstitucional eso? Hasta un niño podría saber que una ley dominical es inconstitucional, porque es establecer religión y lo prohíbe la primera enmienda. Pero ¿qué tal sucedería si el Congreso redacta una ley que todos tienen que guardar el domingo y la Corte Suprema dice que la ley es constitucional? La ley va. ¿Están conmigo? Yo creo, a la luz de lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, que los Estados Unidos no se va a deshacer de la primera enmienda. Va a conservar la primera enmienda de la Constitución. Pero lo que va a suceder es que mientras dice, todavía creemos en la primera enmienda de la Constitución, van a redactar leyes que contradicen la primera enmienda. Y usted dice, pero ¿cómo pueden hacer eso? Y yo pregunto, ¿cómo es que una bestia que tiene cuernos de cordero puede hablar como un dragón? Es una contradicción. Mientras que no es que los dos cuernos se quiebran y luego empieza a hablar como dragón. No, los dos cuernos, libertad civil y religiosa, están ahí, pero está hablando como dragón. Yo le digo la bestia esquizofrénica, porque tiene doble personalidad. Dice una cosa y hace otra. A eso vamos, hermanos y hermanas. Los Estados Unidos le va a dar la libertad al papado, implementando el cambio en la ley. En Daniel 7 dice que pensó que podía cambiar la ley. En Apocalipsis dice que va a imponer la marca de la bestia, que es el cambio en la ley. ¿Me están entendiendo o no? Y usted dice, nunca puede pasar en los Estados Unidos. Nunca diga nunca, porque la profecía dice que va a pasar. Pero primero los Estados Unidos tienen que enamorarse con el papado. Y está pasando delante de nuestros propios ojos. Ahora vayamos al final de la historia. Vamos a leer el mensaje del primer ángel. Es interesante cómo termina el mensaje del primer ángel. ¿Por qué existe la iglesia adventista? ¿Por qué existe? Empezamos la serie con esto. ¿Por qué existe la iglesia adventista? Para proclamar los mensajes, el primero, segundo y tercer ángel. Yo pregunto, ¿lo que estamos predicando aquí es lo que se debe predicar? Estamos hablando del mensaje del tercer ángel. La bestia, su imagen y su marca. El mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia o su imagen y recibe su marca. Ahora el mensaje del primer ángel dice, versículo 6 de Apocalipsis 14, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, ahora escúchenme, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De dónde viene ese lenguaje? Cielo, tierra, mar y fuente de las aguas. ¿De dónde viene ese lenguaje? No solo viene del cuarto mandamiento, que es el del sábado, sino que viene de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Porque en 6 días Dios terminó de crear los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. El mensaje del primer ángel nos manda al cuarto mandamiento de la ley de Dios y finalmente al relato de la creación, la institución del sábado como día de reposo. Adoramos a Dios porque es el creador. ¿Y cuál es la señal de que Él es el creador? El sábado. El primer mensaje entonces llama al mundo a adorar al creador, reconociendo su señal, el sábado.
Pero el mensaje del tercer ángel nos advierte de que no se debe adorar a quién. No se debe adorar a la bestia ni recibir su qué, su marca. ¿Cuál es la marca de Dios? La señal, el sao. ¿Cuál debe ser entonces la marca o la señal de la bestia? Tiene que ser otro día. ¿Están conmigo o no están conmigo? Tiene que ser otro día. El tercer mensaje nos advierte de no adorar a la bestia. Yo pregunto, ¿la bestia profesa ocupar el lugar de Dios? ¿Tiene una señal o una marca? El domingo, y usted le dice a una persona que pertenece a la iglesia católica, la iglesia católica reconoce o dice, afirma que es Dios en la tierra. Y digo, no, nosotros no decimos eso. Entonces yo pregunto lo siguiente: ¿por qué razón el Papa León XIII, el 20 de junio de 1894, hizo la siguiente declaración? Nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. ¿Por qué razón al Papa se le llama el Santo Padre cuando Jesús dijo, no a ningún hombre en la tierra llaméis vuestro Padre? ¿Por qué razón el Papa permite que la gente se le incline cuando ni siquiera el apóstol Pedro, quien supuestamente fue el primer papa según la iglesia romana, cuando Cornelio se le inclinó, le dijo, párate de ahí, que yo soy un hombre como tú? Yo pregunto, ¿el papado dice que puede perdonar pecados? ¿El papado dice nosotros por autoridad pudimos cambiar el día de reposo? ¿El papado dice que tiene poder para poner y quitar reyes? ¿Cómo no? El papado dice que tiene derecho de juzgar a todos, pero que nadie lo puede juzgar. Lean nada más lo que han dicho los papas durante los 1260 años. Inclusive el papado en 1870 proclamó el dogma de la infalibilidad papal. Cuando el papa habla sobre fe y moral, es infalible, pero según la Biblia solo Dios es infalible. La blasfemia más grande es que la iglesia romana profesa que cuando ellos celebran una misa y un sacerdote transforma el pan en el cuerpo de Cristo supuestamente y el vino en la sangre de Cristo, dicen que el sacerdote es el creador de su creador. Permítame leerles esa cita, blasfema. Fue escrita por San Alfonso de Ligorio, uno de los doctores de la iglesia católica, en su libro Los deberes y la dignidad del sacerdote o selva, página 33 y 34, dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: de modo que en cierto sentido se le puede llamar al sacerdote el creador de su creador, ya que cuando pronuncia las palabras de consagración, crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y ofreciéndolo como víctima al Padre Eterno. Así como en la creación bastó que Dios dijera sea hecho y fue hecho, Él habló y existió, asimismo basta que el sacerdote diga hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, y he aquí que el pan ya no es pan sino el cuerpo de Cristo. El poder del sacerdote, según San Bernardino de Siena, es el poder de una persona divina. El poder del sacerdote es el poder de ¿quién? De una persona divina. Pues la transubstanciación del pan, es decir, transformar el pan en el cuerpo de Cristo, la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo. ¿Cómo les parece? ¿Profesa la iglesia romana ser Dios en la tierra y ejercer todas las prerrogativas de Dios? Absolutamente. Pueden decir, oh, nosotros no creemos que la gente va a adorar a este sistema, pero si este sistema dice que puede hacer todas las funciones de Dios, es porque dice que es Dios. Sencillamente. Por eso la profecía de 2 Tesalonicenses 2 dice que se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, haciéndose parecer Dios. Lo dice la profecía. Así que yo pregunto, ¿dónde estamos nosotros en la cadena profética?
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal 1260 años, herido mortal 1798, puesto en la cárcel este sistema, herido con la espada, se levanta al mismo tiempo los Estados Unidos de América. Hay un periodo de inactividad, pero cuando termina el periodo de inactividad, la bestia recupera nuevamente la espada y recupera su libertad, ayudada por la bestia que se levantó de la tierra. ¿Están viendo la cadena? Ve, a veces presentamos solo segmentos de esto. Yo quería en esta serie que viéramos el panorama completo. La cadena, no solo eslabones individuales, sino cómo toda la cadena compagina y se une un eslabón con otro eslabón. Ahora quiero leerles una cita de un erudito jesuita, Malaquías Martín. Algunos posiblemente recuerden ese nombre porque escribió un libro muy famoso. Ese libro se llama Las llaves de esta sangre. Fue publicado en el año 1990. Dicho sea de paso, Malaquías Martín, aunque era jesuita, estaba alarmado por lo que estaba pasando con los jesuitas en su tiempo, porque él era un jesuita súper conservador. Mientras que los jesuitas, su organización se había vuelto súper liberal. Los jesuitas hoy son súper liberales, no son conservadores. La Iglesia Católica tiene el mismo conflicto que tenemos ahora en la Iglesia Adventista. Lo mismo. No estoy diciendo que la Iglesia Adventista es igual que la Iglesia Católica en todos los aspectos, pero hay esa tendencia de la Iglesia romana ahora a hacerse liberal. Por eso le preguntan al Papa Francisco I, oye, ¿qué crees tú de una mujer que aborta? Él dice, ¿quién soy yo para juzgar? Si eso hubiera sido hace 20 o 30 años, si hubiera sido Juan Pablo I, hubiera dado toda clase de explicación por qué era malo. Pero Francisco I le ha dado una nueva cara al papado porque es un jesuita liberal, de tendencia liberal, no conservadora. Este hombre, Malaquías Martín, su muerte está envuelta en misterio. Él escribió un libro que se llama Los Jesuitas, fue hace muchos años que escribió ese libro, donde mostró cómo en la época de los sandinistas, algunos aquí, hay algún salvadoreño aquí, Nicaragua, también se fue a El Salvador, los contras, etcétera. Usted sabe, eso fue un problema de Nicaragua y también de El Salvador. En ese tiempo él mostró cómo los jesuitas se habían ido a una tendencia liberal, cada vez más liberal. Inclusive habían irrespetado la autoridad del Vaticano, del Papa. Y escribió ese libro, diagnosticando lo que estaba pasando. Yo me pregunto, y uno lo sabrá solo cuando se abran los libros en el juicio, ¿qué fue en realidad lo que pasó con Malaquías Martín cuando murió? Porque su muerte está envuelta en misterio. ¿Será que su propia organización se encargó de hacer algo con él? No lo sabemos a ciencia cierta, pero uno siempre se pregunta. Él escribió algo muy significativo, hermanos y hermanas, en el año 1986. Él estaba comentando sobre la herida mortal y la inactividad del papado sin ni siquiera darse cuenta. Quiero leerles esa cita. 1986, recuerden la fecha. Escribió lo siguiente. Yo no sé si tenemos eso en la pantalla, sí. Por 1500 años y más, Roma, está hablando de Roma papal, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Cuál era la filosofía de la iglesia romana? Mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Ese es el punto de vista romano. Ahora escuchen, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál era el punto de vista romano? Mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Ese era el punto de vista romano. Pero luego dice, ese era el punto de vista romano hasta
que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Qué significa inactividad? ¿Le fue impuesto al papado qué cosa? Inactividad. ¿Por cuánto tiempo? ¿Los últimos qué? 200 años. ¿Quién les impuso la inactividad? Los grandes poderes seculares del mundo. En otras palabras, ¿los qué? Los gobiernos civiles del mundo. Ahora aquí viene lo extraordinario. Si ustedes van atrás, desde 1986 hacia atrás, 1986, 1886, 1786, ustedes llegan a la época de la Revolución Francesa y de la herida mortal. Lo que está diciendo él es que durante los últimos 200 años los grandes poderes civiles del mundo le han impuesto inactividad al papado. ¿Por qué razón? Porque le quitaron ¿qué? La espada. Y porque lo echaron ¿a dónde? A la cárcel. Y fíjense lo que dijo la hermana White. Esto va a cambiar. La inactividad no va a durar. Nosotros estamos ahora en el periodo de la herida mortal, hacia el final de la herida mortal. Fíjense lo que dijo la sierva del Señor, Conflicto de los Siglos 620. Advirtió, derróguense. ¿Qué significa derróguense? Quítense, elimínense. Dice, derróguense las medidas que restrictivas, es decir, quiten las medidas restrictivas. Ahora, ¿quiénes ponen las medidas restrictivas? Impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Quién le impone al papado medidas restrictivas? Los poderes civiles. Pero el hermano White dice, quítese eso, que los poderes civiles quiten eso. Y dice, y déjesele a Roma que ¿qué? Recupere. ¿Qué significa recupere? ¿Usted puede recuperar algo que no existió antes? No. Recupere su antiguo poder. Y ahora escuchen, y se verán resucitar. ¿Por qué dice resucitar? ¿Quién es el que resucita? Un muerto. ¿Y qué recibió el papado? Una herida mortal. Dice, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Están captando el cuadro? ¿Qué tiene encarcelado el papado hoy en día? ¿Qué lo mantiene inactivo? Los poderes seculares del mundo. Porque los poderes seculares del mundo no están usando la espada para favorecer lo que quiere el papado. Por eso el papado está en la cárcel, porque no tiene el apoyo de los poderes civiles. Pero hay cosas sucediendo que indican que eso va a cambiar, y está cambiando. Nuevamente el papado va a recuperar la espada. Cuando los poderes civiles le brinden su apoyo, este poder va a ser soltado de la cárcel y va a ejercer el mismo poder, solo mucho peor que lo que hizo en el pasado. Yo tuve el privilegio de ir a Filadelfia cuando el Papa vino allí. Fuimos no solamente por curiosidad, sino en una misión. Tuvimos 97 voluntarios de todas las partes de los Estados Unidos, algunos de otros países, con 10 de nuestro ministerio, que fuimos a repartir un DVD especial que produjimos para la ocasión, con la cara del Papa en la portada. Y la gente cuando veía la cara del Papa decía, ¡ah, eso es católico, démelo a mí! Hay que ser sabios como serpientes y mansos como palomas. El Señor Jesucristo lo dijo. Sacerdotes, cardenales, monjas, todos contentos. ¡Ah, sí, Francisco primero, en la portada! Fuimos a repartir 100,000 DVDs en 2 días y medio. Un mensaje que hice yo, las primeras 2 horas, sobre el sábado desde Génesis hasta Isaías 66, todos los textos claves sobre el sábado. Y las segundas 2 horas, lo que yo estoy presentando, pero en forma sintética, sobre el asunto de la bestia, la segunda bestia, la marca de la bestia, etc.
Pudimos repartir 100,000 DVDs, no solamente en Filadelfia, sino que los colportores en Nueva York repartieron cuando el Papa fue a las Naciones Unidas. Fue impresionante. Nosotros fuimos, el hijo mío y otro empleado del ministerio, fuimos a donde el Papa se le iba a presentar un concierto especial el 27 de septiembre en la noche. Increíble. Más de 1 millón de personas allí gritando. Cuando el Papa móvil vino, todo el mundo aclamándolo, algunas personas se inclinaban. Inclusive había un grupo de monjas que querían pasar la barrera para ir al lugar a donde iba a llegar el Papa móvil, y los guardias de seguridad les estaban impidiendo. Y algunas personas en la muchedumbre dijo: ay, mire, quieren estar más cerca de Dios y se lo impiden. Así mismo lo oímos con nuestros propios oídos. Porque el concepto es que Él es como Dios en la tierra. ¿Y qué diríamos del discurso que dio las Naciones Unidas? Hermanos y hermanas, un discurso ante el Congreso en pleno de los Estados Unidos de América, visitando a Obama. Él y Obama están en la misma página en lo que trata el asunto de la pobreza y el cambio climático. Las Naciones Unidas está con él. Saben que él comenzó la sesión de las Naciones Unidas, a donde animó a todas las 189 naciones que apoyaran el Plan 2030 de las Naciones Unidas, que es básicamente imponer reglamentos para impedir el cambio climático y para eliminar de la faz de la tierra la pobreza de aquí al año 2030. Todos los poderes políticos están aliados con este Papa, incluyendo el presidente que nosotros tenemos ahora, el presidente de los Estados Unidos. Fue el papado que ayudó a los Estados Unidos a establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Obama le ha pedido al papado que le ayude a cerrar la prisión militar en Guantánamo. Por 45 minutos, el Papa y Obama hablaron sobre el Plan 2030, la necesidad de abolir la pobreza en el mundo. Eso es contradecir lo que dijo Jesús, porque Jesús dijo: los pobres siempre los tendréis con vosotros. La hermana White dice que es el plan de Dios que haya pobres en el mundo. Y usted: ay, ¿cómo puede ser eso? Dios no quiere que todos sean ricos. Sí, esa iglesia que dice pare de sufrir enseña eso. Pero no es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo: los pobres siempre tendréis con nosotros. La hermana White dice que es la intención de Dios que haya pobres y ricos, porque los ricos son probados en su mayordomía y los pobres son probados en su fe. Así que no es el plan de Dios. Dios no es un plan socialista en este mundo de pecado. Ya tendremos socialismo cuando lleguemos al reino y el corazón del hombre no sea pecaminoso. Ya cuando va a ser como en el día del Pentecostés, cuando la gente decía, cuando tenían el Espíritu Santo en el corazón, el gobierno romano no dijo: mira, vamos a expropiarte esto para dárselo a los pobres. Que es el ideal de Chávez, era el ideal de Chávez y Maduro. Es la teoría de Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres. Y eso supuestamente está bien. No, ese no es el plan de Dios. En el día del Pentecostés sí, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, ellos mismos voluntariamente dijeron: esto no es mío, hay una necesidad, yo lo doy. Pero lo dieron de corazón, porque tenían a Jesús en el corazón. La mayoría del mundo no tiene a Jesús en el corazón. Y finalmente lo que va a pasar con ese plan 2030 es que va a haber un grupito chiquito que se va a hacer súper rico y la mayoría de los demás van a ser pobres. Porque cuando el hombre hace planes que están en desarmonía con el plan de Dios, el resultado últimamente es un desastre. Ahora, ¿saben lo que es triste? Ya llegando al final, porque tenemos que terminar. Tenemos 2 temas más. ¿Se van a quedar? ¿Sí? Bueno, por lo menos algunos dijeron amén. Permítame mencionar para cerrar lo más triste.
¿A dónde están buscando el cumplimiento de las profecías todas las iglesias protestantes o la mayoría de las iglesias protestantes de hoy? Están mirando hacia el oriente. Oh, Isis, los judíos, se va a reconstruir el templo, un personaje malévolo que es el cuerno pequeño o la bestia. Va a hacer una imagen bien grandota y le va a mandar a todo el mundo que se incline ante esa estatua de él. Y les va a poner un tatuaje en la frente o en la mano derecha. Y todo el mundo cristiano mira hacia Israel y dice, wow, allá se va a cumplir la profecía. Y mientras tanto la profecía se cumple en Roma y en los Estados Unidos y nadie lo ve porque están mirando a donde no es. ¿Y quiénes le van a contar la verdad en cuanto a la cadena profética? Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que hacerlo. Y si no lo hacemos en tiempo de paz y prosperidad, la hermana White dice que tendremos que hacerlo en tiempos difíciles, así que mejor que vayamos practicando. Ahora quiero terminar con 2 puntos. Juan 17:14. El Señor Jesucristo, en su gran oración a su Padre, dijo, hablando de sus discípulos y hablándole a su Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si el mundo ama a la iglesia, es porque la iglesia está en mala situación. Porque Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque ellos no son del mundo. Quiero leerles una cita de un arzobispo católico. Este discurso lo dio en el año 1955. ¿Saben que en 1955 en los Estados Unidos no se quería saber nada del papado? Se miraba mal el papado, negativamente. Los protestantes le tenían temor de que el papado iba a tomar las riendas del poder. Todavía se acordaban de lo que el papado había sido durante el periodo de dominio. Pero cómo han cambiado los tiempos. Ahora voy a leerles lo que dijo Fulton Sheen, pionero de la Iglesia Católica en lo que respecta radio y televisión y gran apologista o defensor de la Iglesia Católica. En 1955, cuando nadie quería el papado en los Estados Unidos, era aborrecido el papado, él dijo las siguientes palabras por radio: si yo no fuera católico y estuviera buscando la verdadera iglesia en el mundo hoy, buscaría la iglesia que no se lleva bien con el mundo. En otras palabras, buscaría la iglesia que el mundo aborrece. ¿Por qué dijo eso en esa época? Porque su iglesia era aborrecida. Él dice, si ustedes van a conseguir la verdadera iglesia, busquen la iglesia que la gente aborrece ahora. Siguió diciendo, mi razón en hacer esto sería que si Cristo está presente en alguna de las iglesias del mundo actual, entonces debería ser odiado, así como lo fue cuando anduvo sobre la tierra en la carne. Si usted desea descubrir a Cristo hoy, entonces busque a la iglesia que no se lleva bien con el mundo, busque una iglesia que es aborrecida por el mundo, así como Cristo fue aborrecido por el mundo. Yo pregunto, ¿ustedes creen que él diría lo mismo hoy? ¿La iglesia romana es aborrecida hoy? Es amada. Pero como en ese tiempo la iglesia romana era aborrecida y temida, él dijo, si ustedes quieren conseguir la verdadera iglesia, consíganse la iglesia que nadie quiere. Pero mi Biblia me dice, mis hermanos y hermanas, en Apocalipsis 13 y el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si todo el mundo hoy ama a Francisco I y el mundo ama a esta iglesia, es contrario a lo que dijo Jesús, que la verdadera iglesia sería ¿qué? Aborrecida por el mundo porque tiene la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo nos aborreció porque no son del mundo. Es decir, lo que distingue, hermanos y hermanas, a la iglesia adventista del séptimo día es que es el pueblo de la palabra. Y cuando vivimos en armonía con la palabra y predicamos la palabra,
el mundo no nos va a amar. El mundo nos va a aborrecer. No queremos que el mundo nos aborrezca. Todo el mundo le gusta que la gente los quiera. Pero mis hermanos y hermanas, es más importante la fidelidad a Dios que la popularidad del mundo. La hermana White dice que cuando la iglesia adventista sea lo que Dios quiere que sea, los adventistas serán mirados como extremistas, dice ella. Y termino con esto. Yo no soy una persona muy popular en algunos círculos de la iglesia. Porque dice, mire, el pastor Bor se ha movido al extremo. El pastor Bor es extremista. Porque dice que debemos tener cuidado con la vestimenta y con la música y que debemos hablar de todas estas profecías que no son muy populares con el mundo. Se ha ido al extremo. Pero ¿saben algo, hermanos y hermanas? Lo que yo les estoy predicando, yo llevo 40 años predicándolo, yo no me he movido ni un lado para otro, ni para otro. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ellos se han movido a la extrema izquierda y me ven lejos y dicen, se movió. Yo no soy el que me he movido. Predico lo que siempre he predicado, el sábado, el estado de los muertos, profecías, la necesidad de vivir una vida santa en este mundo de corrupción y de pecado. Ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente en toda dimensión de la vida. Ojalá sea esa nuestra experiencia, mis hermanos y hermanas. No se vayan porque falta lo mejor. Vamos a hablar de los eventos finales de Jesús. Es otra forma de mirar las profecías, completamente distinta. O sea, ya no mirando Mateo 24, Daniel, Apocalipsis. No, estudiando en los evangelios los eventos finales de Jesús, porque nosotros los vamos a repetir.